Gloria al Señor, hermanos. Yo quisiera que habláramos un poco acerca del poder de la fe y la ilusión. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno en este caminar de fe puede caer fácilmente en un proceso de ilusionismo, de que uno cree que las cosas del Señor son asunto de magia y que Dios es un mago y por ende los hombres y mujeres que Dios ha dispuesto para dirigir la grey también pueden ser magos. Y nos podemos confundir en eso. Y la palabra de Dios nos da muchas instrucciones acerca de tener cuidadito con el hecho de uno creerse algo, pero también recibir la palabra de muchos engañadores que andan por ahí. Yo no sé, ustedes ven las noticias, las redes sociales, los medios, a cada rato sale un lío de alguien de la iglesia y uno hace así, mire, con el moco para abajo y dice, ay Señor, ten misericordia, porque realmente el evangelio es vituperado cuando la gente sale a decir, por eso que yo no creo en evangélico, ni en cristiano, ni en nada de eso, porque son unos sinvergüenza, mira, engañando a la gente. Y en las redes sociales la mayoría de la gente dice que los pastores están pastoreando para cogerse el diezmo. Lo han leído, ¿verdad? Ustedes pueden sentar con una palomita de maíz a leer los comentarios, y usted se va a dar cuenta, como dicen algunos, que le ponen un sticker de Michael Jackson ahí, entrándose la palomita, dándose banquete el diablo, poniéndole a la gente en la mente que sí. Entonces yo le digo a esa gente, pero si es tan fácil, ponte una iglesia, como tú estás sin trabajo, a lo que me dicen, ¿verdad? Tú tienes trabajo, tienes negocio, fácil, ponte una iglesia entonces, si es tan fácil. Póntela, yo lo reto, si se va a hacer rico con los diezmos y la ofrenda. Y eso es una minoría que daña el evangelio. La mayoría hace la obra de Dios por amor, por servir a Dios. Pero aparecen 2 o 3 ilusionistas por ahí. Aparecen, porque no vamos a decir, la misma Biblia nos advierte acerca de eso. Entonces, realmente hablar del poder de la fe es maravilloso, porque ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es un principio de salvación, es un regalo de Dios. Dios nos ha dado la fe para alcanzar grandes cosas. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, porque sin la fe hay muchas cosas que usted no va a poder sobrellevarlas, ni ejercerlas, ni lograrlas. Usted tiene que tener fe hasta para lograr lo que se propone en su trabajo, ¿verdad que sí? Fe en Dios y fe en que usted con el poder de Dios lo puede alcanzar. Entonces hay un poder maravilloso para obrar milagros, para traer sanidad, para crecer como persona, para desarrollarse uno también como ser humano, para la relación con los demás. Y la fe viene por el oír. Ahora, ¿qué oímos? Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ese es el primer principio. Luego podemos oír personas que tienen dones y talentos que Dios utiliza, que nos ayudan a desarrollar la fe, a aumentar la fe, a pensar de que usted puede en el nombre del Señor lograr lo que usted se proponga. Y entonces no solamente creyentes, hay muchos motivadores por ahí, personas que escriben libros de desarrollo personal que se los recomiendo, son buenísimos y que es bueno oírlo y que edifica escucharlos. Pero hay una línea muy fina entre lo que nosotros vamos a seguir, lo que nos edifica y lo que nos daña. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Estaba pensando, porque leyendo últimamente todas esas noticias, es como si esto es recurrente y no es de ahora. La Biblia nos muestra que eso hace miles de años que está pasando, que siempre va a aparecer un grupo de personas que no están fundamentados, cimentados en el conocimiento de la palabra de Dios y que son presa fácil de muchos de esos engañadores. Así que la gente siempre le gusta lo divino, le gusta lo espiritual, uno siempre anda buscando eso.
Pero no todo lo que parece milagro, oigan bien, no todo lo que parece milagro o todo lo que parece espiritual es de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy pendiente. Y yo le digo porque cuando yo me convertí, iba a predicar un hermano a la iglesia donde yo pertenecía, y yo siempre hago esa historia, a veces como un chiste, pero mi hermana y yo, que siempre andábamos persiguiendo lo divino y lo espiritual, nos tirábamos enciendo vigilia, todas. Enciendo ayuno, usted no veía ahí de quién fuese. Uno buscando el crecimiento espiritual en ese tiempo. Y ese hermano estaba predicando, y yo recuerdo que cuando él, dice José que me ponga allá arriba. Miren, el hermano estaba ahí. Entonces, él estaba orando, imponiendo las manos, y nosotros hacíamos esto. Buscando que el hombre no vea, para que nos ponga la mano, a ver lo que el Señor nos iba a decir. Ese espíritu de adivinación que nos persigue a nosotros, porque es un espíritu de que le digan a uno las cosas, a uno le encanta que le andan diciendo, el Señor te dice, el Señor te manda, el Señor tal cosa. Pero ya nosotros tenemos lo que Él nos ha dicho y nos ha mandado acá. Pero es más fácil que alguien te lo diga que tú fajate a buscarlo aquí. ¿Verdad que sí? Entonces, a veces yo me acuerdo de eso y me he hecho reír porque ciertamente nunca nos dijo nada. Entonces uno, tú sabes lo que es eso. Le dijo a fulano y a mí no me dijo nada. Aleluya. Y es bueno buscarlo, buscar al Señor. Y si hay alguien que tiene genuinamente un don de Dios, uno recibirlo. Porque la mujer que tenía la enfermedad del flujo fue a buscar su asunto y le tocó la punta del manto al Señor y recibió. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Entonces siempre andamos buscando lo divino. La palabra de Dios nos habla acerca de los falsos profetas, ¿verdad? Que con astucia llevan acciones contrarias y que son descritos, en el libro de Mateo capítulo 7 lo dice, como lobos rapaces, disfrazados de ovejas. Entonces, ¿cómo darnos cuenta? Si alguien predica algo que va en contra de la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta. Si alguien le dice cosas que no están establecidas aquí, usted debe darse cuenta. Le vuelvo y le repito que son ilusionistas. Tienen una astucia tremenda. Gálatas capítulo 1 del 6 al 8 nos advierte de eso. Dice que incluso si un ángel baja del cielo y le dice algo que está contrario a la palabra de Dios, ni al ángel le crea. Lo dijo el apóstol, ¿verdad? No lo crea. Vaya a la fuente y verifique si realmente la persona está hablando conforme a la palabra de Dios. Vienen con visiones engañosas, vienen con adivinaciones vanas, delirios de su propia imaginación, dice el libro de Jeremías, en el capítulo 14, los versos 14 al 15, lo dice así mismo, delirios de su propia imaginación, todo lo que se le ocurre, lo andan diciendo y vomitando, y ahora oímos muchas palabras técnicas evangélicas. Y que tal cosa, y tú, palabras rebuscadas y muchas que uno dice, pero Dios mío, ¿y de dónde que sacan tanta cosa? Que es un sistema, el evangelio, y que el sistema, y tú oyes tanto, y yo digo, Dios Padre de la gloria. Bueno, en el libro de Hechos, capítulo 8, yo sí quiero que vayamos ahora ahí, en el capítulo 8 del libro de Hechos, vamos a leer de los versos 9 al 24. Pero nos vamos a llevar dos enseñanzas, no solamente de ver al otro, nos vamos a ver nosotros en ese espejo, porque aunque usted no lo crea, uno lo comete a veces a pequeña escala y no nos damos cuenta. Hechos capítulo 8, versos del 9 al 24, y dice así: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía ¿qué? La magia en aquella ciudad, esa que vamos a ver ahora, y había engañado a la gente de
Samaria, estaba en Samaria, haciéndose pasar ¿por qué? Por algún grande, algún grande. Entonces dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Este es el gran poder de Dios, decía la gente. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe llegó allí a predicar a Samaria, fue enviado, comenzó a predicar el evangelio y la gente se estaba convirtiendo. También dice en el verso 13, ¿quién creyó? Simón mismo creyó, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Es decir, fue discípulo de Felipe, andaba detrás de Felipe, Felipe para acá, Felipe para allá. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Estaba decía, el hombre es poderoso, tiene poder. Entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, déjame leerlo aquí porque me va a caer la cabeza, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, un refuerzo para Felipe, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. La gente se había convertido, la gente se había bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y en ese momento era a través de la imposición de manos de ellos. Para eso fueron a esa misión. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y aquí hago un paréntesis. Doctrinal. Nos convertimos al Señor, nos bautizamos, pero tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre usted y lo sella, pero la unción del Espíritu es otra cosa. Y esa tenemos que buscarla. Hay que buscarla. Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad? Somos sellados, porque la gente dice, no, que no tiene el Espíritu Santo. Claro que sí que yo tengo el Espíritu Santo, porque el que me hable me redarguye de pecado y entonces, pero necesito ser lleno, la unción del Espíritu Santo. Y recuerden que el Señor Jesús nos hablaba que para tener poder hay cosas que se logran con ayuno y oración. Entonces a veces estamos aquí, pero no nos profundizamos mucho. Entonces tenemos que profundizar. Dice que le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vamos a continuar. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les que ofreció dinero. Verso 18. Luego vamos a seguir, vamos a dejarlo ahí. Les ofreció dinero. Entonces, es interesante, ¿verdad? Que Simón, que era de Samaria, era un hombre conocido en su pueblo, un hombre respetado, la gente le creía lo que él decía y lo que él hacía. Hasta cierto punto, ¿verdad? Con sus artes mágicas, pues él lograba captar la atención de la gente y la gente creía que él tenía poder de Dios. ¿Cuántas personas si usted no han conocido en su pasada vida? Muchísimas, hemos visto. Ese hombre mira, ese hombre sana, ese hombre le dice a usted su cosa. Yo estuve por allá y ese señor me dijo esto y eso se me dio igualito. Así, pero ¿qué pasa? Que Simón escucha a Felipe y tiene un encuentro con la verdad. Y Felipe, que llega a Samaria predicando, a diferencia de los trucos de Simón, pues Felipe sí mostraba las señales del poder de Dios. Simón lo que hacía era trucos, que la gente le creía. ¿Ustedes han visto esos ilusionistas? Que usted se queda, ¿y cómo es que lo hace? Y te sacan una paloma, y te sacan un pañuelo, y te mueven tal cosa, y tú ves, allá tenemos uno en la alcaldía que es tremendo, y te saca una botella, y te saca 4 botellas, y 10 botellas, y usted dice, Dios mío. Pero tienen ese arte, porque eso es un arte, y se desarrolla y se practica. Entonces, Simón está impresionado,
Y él hace confesión de fe y se bautiza. Se convirtió el hombre. Así que se vuelve un creyente. Pero Simón, al ver el poder de Felipe, a pesar de todo, él tenía una sed de poder y de reconocimiento que era más grande que él. Y comienza a querer tener lo que tiene Felipe. Anda con Felipe, se le pega a Felipe y dice, de aquí es que está lo bueno, déjame yo no desprenderme de aquí. Bueno, y comienza a conocer profundamente a Felipe. Dice la Biblia que andaba con él. ¿Alguna vez a ti te ha pasado ese deseo de querer tener lo que otro tiene? Ay, a mí me pasa a cada rato. A cada rato. Por eso les digo que no solamente es ese poder espiritual o divino, no, hay cosas sencillas que para nosotros se pueden convertir en un poder que uno quiere perseguir, que no es malo dependiendo de cómo nosotros lo vayamos a desarrollar. Porque hay personas que tienen actitudes que debemos copiar, hay personas que tienen crecimiento que uno debe de tratar de emularlo, ¿verdad que sí? Pero hay una diferencia muy grande entre tú entonces, la intención de tu corazón, lo que habla, hasta qué punto lo quiero por envidia, lo quiero por soberbia, lo quiero por vanagloria o lo quiero porque yo me quiero desarrollar y quiero crecer, ¿verdad? Y echar para adelante. Son cosas diferentes. Así que no sé si tú has sentido presión de lo que otros esperan de ti también, porque a veces es que la gente espera cosas de uno y uno siente esa presión. Puede ser que quizá en algún momento, digo yo, Simón, no sé, a lo mejor quería quitarse de eso, pero como la gente siempre andaba detrás de él, lo quería poner más grande y más grande y más grande, y a veces no se pueden zafar de la situación, hay que seguir para adelante con el show. Y eso crea mucha presión. Entonces, eso nos puede pasar. Por ejemplo, cuando yo me convertí, ¿verdad? Yo que amo a Dios, conocí a Dios siendo una niña, me casé, pero la presión ejerce tanta fuerza en uno que lleva a uno a cometer muchos errores. Yo recuerdo ese deseo de yo parecerme a otras personas. Mi esposo, que por muchos años que ha liderado empresas grandes, que ha echado para adelante y uno se ve, uno viene de cierto nivel quizás un poquito económico no tan desarrollado, viene de abajo, rompiendo brazos, y tú te encuentras con estos niveles allá y uno se siente como, entonces a veces uno quiere como parecerse, ¿verdad? A la esposa de fulano, de sutano, y uno comienza a caminar ese way. Gracias, Señor, que me libraste de eso. Entonces uno tiene que aprender a ser auténtico. Usted es quien es. Eso no significa que no eche para adelante. Todo lo contrario, desarróllese hasta donde usted pueda, hasta donde el Señor lo lleve, pero no pensando en el otro, sino en lo que Dios hace en usted. Porque usted es único y única. Dios le ha dado dones y talentos y todo lo podemos desarrollar para bien y para bendecir a otros. Así que yo veía a Joyce Meyer y lloraba y decía, Señor, yo quiero ser como Joyce Meyer. Hablar como habla ella. O veía aquí la iglesia más grande de Colombia en su presencia. Y a la pastora Rocío Corson, yo digo, ay, Dios santo, pero qué mujer que tiene gracia, chistosa y de todo. O sea, uno se pone en esa tesitura y yo oraba a Dios increíblemente. Entonces, el Señor me dijo en un momento, miren, este mensaje que yo le estoy compartiendo a ustedes ven lo viejo de eso. Se ve que es viejo, ¿verdad? Imagínense cuando yo escribí ese mensaje. Me lo dijo el Señor, yo nunca lo he predicado, es la primera vez. Me dijo esto, estás actuando como Simón, y yo así mismo lo anoté. Estás actuando como Simón. Así que lo que yo necesitaba era conocer más a Dios, conocer su palabra, vivir mi vida de intimidad con Dios y volver a sentir esa conexión, esa unidad del Espíritu en Cristo, para que Cristo creciera en mí, para yo no ser como otro, sino como Cristo quiere que yo sea. Y lo entendí en ese momento. Y entonces,
aquí viene el asunto, que cometemos esos errores, como Simón. ¿Cuál fue el error de Simón? Bueno, Simón veía que había imposición de manos y entonces él sale a buscarla y ahí se refleja la verdadera intención del corazón de Simón, revelando sus verdaderas motivaciones. Entonces Simón no quería servir a Dios, sino que quería sacar provecho y beneficio de lo que podía hacer el poder de Dios en sí mismo para él luego hacerlo y recibir la gloria. Pero ¿cuántas veces nosotros no cometemos en pequeñas cosas ese mismo error? Queremos recibir el poder de Dios para un beneficio personal, pero no para glorificar a Dios. Y lo que nosotros recibimos, la Biblia dice, todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Dios. Pero también dice que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, como para el Señor, para la gloria de Dios, usando todo lo que tenemos que Él nos ha depositado. Ese depósito que Dios ha puesto no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Claro, usted va a recibir una bendición y un beneficio, ¿verdad? El Salmo 3 dice todas las bendiciones que nosotros tenemos que solicitar y evocar, pero eso con la finalidad de glorificarlo a Él. De paso, el Señor es tan bueno que nos permite disfrutar de todas esas bendiciones. Entonces, Pedro, cuando ve la situación, lo reprende. Si volvemos al verso atrás, lo vamos a ver. Y lo reprende. Y le dice lo siguiente. Dice en el verso 19. Él le dice, dame de lo que tienes para que a cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba también el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado, el pensamiento de tu corazón. Nosotros tenemos que poner el pensamiento del corazón delante del Señor. Hay cosas que nosotros la pensamos y las sentimos que nadie las ve, que nadie las sabe el Señor. Y tenemos que poner eso delante del Señor, cualquiera que sea el pensamiento. Y déjenme decirle algo, todos sabemos cuando un pensamiento es bueno y cuando un pensamiento es malo, hasta los niños chiquitos. Porque cuando dicen una mentira, usted le ve en la cara que están como, lo estoy diciendo, pero yo sé que eso no está bien. Entonces, le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En hiel de amargura y en prisión de maldad. Y ahí el Señor esa vez me dijo lo siguiente, me dijo, ¿tú no quieres caer en hiel de amargura? No te preocupes por mostrar a otros quién eres tú. Preocúpate de llenarte de mí, de saber quién soy yo y luego tendrás la capacidad de ser usada para mí en mi tiempo. Julio del 2017 le puse. Eso me dijo el Señor. Tal como Simón, nosotros anhelamos el poder de Dios, anhelamos sus señales, sus milagros, muchas veces su presencia. Y el salmista decía eso, que en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra. ¿Quién no quiere tener plenitud de gozo y delicias a su diestra? Todos lo queremos. Pero Simón se había convertido en un oyente fiel. Iba con Felipe aquí, iba con Felipe allá, estaba atónito, wow, cuántos milagros, cuántas señales, qué poder. En este tiempo digo, qué mensaje, qué unción. Y estamos aquí, estamos allá y vamos a todos los congresos y a todas las cosas que se nos invitan y nos gozamos, que está muy bien, que está muy bien. Pero traspasamos a veces la gloria de Dios hacia nuestro propio deseo. Y lo traspasamos también a esos hombres y mujeres usados por Dios. Y puede llegar un momento en que nosotros hacemos más de ese hombre o esa mujer, colocarlo en el lugar de Dios y tenerlo
en una vanagloria tan... No, 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 es uno... Y donde quiera que esa persona está, ahí está uno detrás de esa persona. Entonces está ocupando el lugar de Dios. Entonces, Pedro y Juan, que llegan a reforzar a Felipe, ven la situación que está pasando con Simón, y cuando llegaron a Samaria, ¿verdad? Se dieron cuenta de la situación que estaba pasando. Tal vez nosotros no hemos ofrecido dinero. Yo nunca he ofrecido dinero de que para recibir el Espíritu Santo. ¿Ustedes lo han ofrecido? No, ¿verdad que no? Bueno, pero ¿cuáles son esas cosas que se convierten en errores graves que nosotros cometemos para hacernos tan grandes como otros? Tal vez queremos imitar el estilo de alguien, tal vez esa religiosidad que a veces nos arropa, que creemos que todo el mundo se va para el infierno. No damos dinero, pero podemos querer comprar a Dios con otras cosas. A veces creemos que haciendo más vamos a ganar más puntos, porque también está el extremo. Una religiosidad extrema, que creemos que con eso también le estamos anotando las estrellitas. Hay una serie de niños que yo estoy loca porque hagamos una obra aquí, que es de Max Lucado, que es la de Punchinello. Y en la historia de Punchinello, él trata de que es una ciudad donde hay un alcalde y un grupo de autoridades que cada vez que las personas hacen algo relevante le ponen una estrella. Pero Punchinello no tiene estrella. Ni una, no le dan. Y todo el mundo, y Orondo con sus estrellas. Pero resulta que al final de la película, bueno, Punchinello, que no tiene estrella, el que más cerca está del Señor. Y va y habla con él, con el hombre grande que nadie quería ir a ver, pero él se atrevió a verlo. Es una historia muy linda y yo les recomiendo que se la pongan a sus hijos. Entonces, a veces creemos que hablando más fuerte, que dando los mensajes con palabras rebuscadas o no sé, los predicadores a veces creemos que si voceamos más no oyen más, que si, yo no sé, es una cosa que, bueno, gloria a Dios. Así que el poder de Dios y su unción no se compra con nada. Nosotros lo obtenemos por su gracia, por su voluntad. Por su gracia, repita conmigo, por su gracia, por su misericordia, porque su poder es de Él. Y Él lo da como Él quiere, a quien quiere, en la medida que Él quiere. Lo que se hace es manifestar el poder de Dios a través de hombres y mujeres de Dios que escuchan su voz, que lo conocen a Él en intimidad y manifiestan el mensaje de Dios. Y eso sí nosotros tenemos que estar preparados para recibirlo. Entonces, hay muchos hombres y mujeres de Dios, pero que son de Dios, que nos edifican, la mayoría, la mayoría, que quede claro. Pero hay otros que con su astucia son terribles, capaces de engañar, de mentir, pero tarde o temprano Dios desnuda su condición y lo podemos ver con Simón. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. No importa, nos metemos debajo de una mata en el cojollito más profundo allá, a hacer cualquier cosa y Dios lo destapa. Tal vez dentro de, no de una vez, pero de 10 años, ustedes han visto casos de gente. Yo vi los otros días uno de que tumbaron una pared y que apareció un cuerpo y que resulta que era la mujer que lo había matado y que lo enterró ahí. Y ese hombre buscándolo, un día vendieron la casa y se le ocurrió hacer una remodelación al que compró la casa y ahí estaba el asunto, presa la mujer. Y siempre les he hecho la historia que nosotros tuvimos una vez en un evento en New Jersey, nos sentamos a desayunar con la señora, creo que se lo hice a tía Gerardo, y resulta que el esposo lo encontraron en el hotel decapitado. ¿Y sabe quién fue que lo mandó a aniquilar? La doña que estaba ahí desayunando con nosotros, mandó la hija, a ver, ¿por qué tu papá no baja? Luego se descubrió que era para cobrar una póliza de seguros y estaban desenterrando la suegra porque se había caído supuestamente por una escalera.
y ellos habían cobrado la suma asegurada. Pero se sabe, todo en la vida se sabe. El hombre que anda por ahí haciendo lo que no debe, olvídese de eso, que se va a saber. Y no trate de no engañar a una mujer, porque cuando ella le llama la voz de alerta, es porque ella ya lo sabe. ¿O yo? Se lo digo a los hombres. Y mujeres también, porque aparece de todo. Ya se sabe que a veces piensa que tienen el control de las cosas, y eso es actuar como Simón, porque uno cree que tiene control de las cosas. Pero Simón fue descubierto, dice el verso del 19 al 21. Así que no podía vivir Simón sin la aprobación de su gente en Samaria. Y posiblemente eso fue lo que lo llevó a él a cometer tantos errores. Cuando uno anda buscando la aprobación de los demás, el querer ser reconocido, el querer que la gente admire a uno, el querer que la gente ande detrás de ti porque tú tienes algo especial. Hay quienes usan la fe para lucrarse. Son gente atrevida y contumaces, dice la palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2. Vamos a ver eso. Tarde o temprano Dios desnuda nuestra condición. ¿Oyó? Tarde o temprano. Puede ser que Simón era fiel cuando se convirtió a su diezmo, iba a la iglesia de vez en cuando, abrazaba a la gente, iba con Felipe. La diferencia está en la intención del corazón. Y lo peor de todo es que a veces podemos sentir orgullo por nuestro pecado. Hoy Simón sentía orgullo por eso, porque eso es lo que el diablo hace, nos engaña y nos hace sentir orgullo de las cosas que no están bien dentro de la voluntad de Dios. Dice el libro de 2 de Pedro capítulo 2, pero hubo también, o sea que hoy hay, pero en ese tiempo hubo, y hubo antes de ese hubo, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El reconocimiento es tan peligroso, hermanos, miren. Nosotros tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón al Señor por nuestras actitudes, quebrantarnos de todo ese deseo de querer vernos como otros, de querer ser tan grandes como otros, pretender que esto es importante. Una cosa es crecer y otra cosa es esa vanagloria, ese deseo de querer brillar, como decimos hoy en día, ¿verdad? Lo más importante es nosotros predicar a Cristo, como Felipe lo hizo. Fíjese que Felipe llegó allí a Samaria y dice que estaba predicando a Cristo y lo otro vino como resultado de, que es muy diferente, cuando las cosas vienen como resultado de la bendición de Dios. Vamos a predicar a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo recuerdo, yo siempre le hago una historia, pero una vez yo estuve en el Banco Popular, me parece que también la había hecho anteriormente, y hay unas muchachas ahí sentadas, y yo iba a cancelar una tarjeta que no la quería. Y me siento ahí, pero yo andaba rápido, cuando eso yo vivía allá en Arroyo Hondo, tercero, para allá. Y voy ahí a la Tiradentes, en el Supermercado Nacional, en un banco que hay ahí. Y me siento, pero yo tengo un lío en esta cabeza que ustedes no se pueden imaginar. Y estoy sentada. Y hay dos jóvenes y una le dice a la otra, ella se parece a olvídalo, le dice. Y yo le digo, ¿a quién? No, olvídelo. Digo yo, pero ¿a quién? No, a la esposa del conferencista de Dio Astacio, pero no es usted. Y yo, la muchacha que está al lado de ella siente una vergüenza y le dice, no, excúsela, que sé yo qué, eso no es lo que ella quiere decir. No, tranquila, que yo sé lo que ella quiere decir, le dije, no hay problema con eso. Y entonces yo le digo, ¿y qué pasa si yo te digo que soy yo? Y ella se queda así. La otra no encontraba puesto. Excúseme. No, tranquila, yo sé lo que pasa. O sea, la manera en la que ella me está viendo ahora no parece la que sale en la foto con él.
Yo reconocí mi problema ahí mismo. Y ella dice, sí, pero que no puede ser usted, porque ella se ve más así en la foto y qué sé yo qué, pero ustedes se parecen un poco, sí. Y digo yo, el muchacho que está ahí enfrente, de que está en el oficial, estaba muerto de la risa. Y digo yo, pues mira que sí, soy yo. Que ande así como tú me ves, pero soy yo. Yo misma soy, le dije. Y me dice, ay, porque yo lo admiro mucho, bueno, talala, 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 talala. Y yo le dije, yo te prometo que la próxima vez voy a tratar de salir un poquito más cuidadita para que no me vuelva a pasar eso. Y entonces inmediatamente ella dice, porque por ejemplo, yo soy amiga, porque a la gente le gusta eso, de tal y tal y tal y tal persona, parece que ella o va a una iglesia o es cristiana o no sé. ¿Por qué me dice, así yo tengo un amigo que lo conozco, que ha hecho películas? Hizo una película que se llama Cristiano de la Secreta. Y ahora se compró un carro verde capotado, deportivo. Y a veces ando yo con que me he subido en ese carro. Eso hace muchos años. Por si acaso, como te está grabando Debbie, eso fue antes de ustedes casarse. O se lo quita. Entonces, le digo yo, no me diga. ¿Y cómo se llama? Se llama José García. Y digo yo, qué casualidad, porque ese es mi hermano, mi hermanito. Y yo muerta de la risa. Y la muchacha después no encontró dónde meter la cara. Digo yo, a la gente que quiere vivir del reconocimiento. Pero está bien, pero no debería ser eso en nosotros como creyentes, lo que nos identifique, lo que nos dé la identidad. Dios quiere que seamos personas auténticas, que no vivamos bajo esa presión. Esto no es fácil, esta presión de la gente. Créanme que no es fácil. Los ojos puestos sobre uno, los ojos puestos sobre usted en su trabajo, en el hospital, donde quiera. La gente siempre vive pendiente. Pero yo quiero decirte en esta mañana que vamos a ser como Felipe y no como Simón. Que nosotros busquemos lo que verdaderamente nos da gozo, paz, alegría, tranquilidad, que es seguir al Señor, establecer lo que dice su palabra y discernir sobre todo entre los falsos profetas. Cuando ustedes vean algo por ahí de una predicación, si usted no está muy claro, porque la persona quizás usted le ve alguna señal, pero no está del todo clara, llame a los pastores, a cualquiera de nosotros. ¿Qué usted cree de tal predicación, de tal cosa? Porque a veces hay cosas que nos van dañando la mente y nos van envenenando, créame. Y hay cosas que uno comienza a seguir que no están dentro de lo que Dios ha establecido en su palabra. Yo creo en los milagros, hermanos. Y yo creo que Dios hace milagros. Y creo que Dios hace milagros creativos. Pero Dios no tiene un circo. ¿Oyó? No lo tiene. Dios no es un payaso para estar entreteniéndonos con cositas por ahí. Hay un peligro de engañarnos en la fe. Y la historia de Simón nos está advirtiendo eso. A veces nos quieren enfocar en lo superficial. Todo el mundo quiere casa, carro, esposa y viaje. Todo el mundo. Pero si una persona se basa su mensaje solamente en eso, como pastora de esta iglesia, yo le pido que tenga mucho cuidado. Páselo por el crisol. Acuérdese que dice la palabra que aún los ángeles que bajen del cielo. No es que Dios no lo puede hacer, se lo puede dar 20 veces eso. Pero eso no puede ser la dinámica siempre. La base del mensaje es que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados, que somos pecadores, que es una gracia inmerecida, que eso es un regalo de Dios y que no merecemos nada. Además, deberíamos estar muertos, como dice la palabra. Pero en su misericordia, Él nos ha alcanzado. Lo demás es una añadidura, una bendición que viene de Dios para que usted como hijo de Él la disfrute. Dice la palabra que si un hijo le pide a su padre un pan, no le va a dar una piedra. Jamás. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, pero la fe no se basa en eso. En el yo te doy y tú me das.
si yo te doy más diezmo, si yo te doy más ofrenda, entonces yo voy a recibir más. Que es verdad, porque es un principio que lo dice, probadme en esto. Pero eso no puede ser la intención. No lo debe ser. La intención es glorificar y servir a Dios. Él nos salvó, no por obras que nosotras hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Y Él nos da el Espíritu Santo por su gracia, para que nosotros podamos estar avisados de ese tipo de cosas. Un mensaje no se puede basar todo el tiempo en eso. Por ahí comience a pasarle el crisol. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque a la gente le encanta impresionar. Y no podemos vivir de impresiones. El Evangelio no se vive así. La otra verdad es que Cristo vuelve en su poder y gloria, y que tenemos que estar preparados también, porque también vamos a padecer. Entonces los cristianos que están siendo muertos en Nigeria, les mandó unos videos, ¿lo vieron? En Nigeria y en Siria y donde quiera. ¿Esos no son bendecidos? Porque se lo están matando a todito. Vamos a ver. Se le meten en las iglesias y no lo dejan predicar el Evangelio, lo persiguen. Entonces Dios no tiene circo. Esa tentación del poder y del lucro. Hay quienes usan la fe y la religión como un medio para obtener fama, dinero y control sobre las personas. Cualquiera de las tres. No hay una fe de transformación. La fe debe ser de transformación, de cambio en nuestra vida. Debe operar un cambio. De que si yo mentía, tengo que buscar la manera de no mentir más. De que si yo adulteraba, yo tengo que soltar eso y serle fiel a mi familia. De que si yo desobedecía, tengo que obedecer. De que si yo era irrespetuoso, tengo que respetar. De que si yo no atendía mi trabajo y era un malcriado, ya yo no puedo estar de malcriada. Yo tengo que ser una persona que da ejemplo y testimonio. Esa es la verdadera transformación del Evangelio. Lo demás es añadidura de parte de Dios. Así que Dios nos ayude, hermanos. Esto debe ser un evangelio de acción, que podamos discernir, examinar las intenciones de quienes nos predican. Hay que examinarla, buscar una fe genuina, animarnos unos a otros a cultivarla y pedir a Dios discernimiento. La palabra de Dios dice que si pedimos el discernimiento, Él lo va a dar, porque de Él viene el discernimiento, pidiéndolo en oración. Que seamos genuinos, que Dios a cada cual nos dé lo que en su voluntad Él le quiera dar. Que no estemos vacíos por esas cosas. Que no estemos vacíos. Porque eso nos puede llevar a la quiebra espiritual. Se lo puedo decir yo. Que usted cree que está, pero no está. Y usted cree que porque va los domingos a la iglesia y porque está pastoreando y porque no, hay tiempo de sequedad espiritual. Esos momentos llegan y uno se siente vacío, y ahí está la línea fina en que tú puedes entonces irte a un extremo equivocado para lograr llenar ese vacío. Lo bueno es que el Señor siempre nos abre las puertas y que está pendiente de nosotros para podernos llenar. Así que vamos a dar gracias a Dios y estar alertas de ver entre la fe genuina versus el engaño. Y no el engaño de los otros, el engaño de nosotros también, porque nosotros mismos nos engañamos. Nos engañamos así como Simón. Así que, Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos y te adoramos.